Esto lo estamos grabando para que quede como recurso para todas las personas que en este momento están en los múltiples talleres que están haciéndose simultáneamente en la escuela de verano. Bueno, comencemos por Eve Ayala. Eve Ayala es la actual coordinadora del programa de lectura y de educación lingüística de la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. Tiene un máster en teoría literaria por la Universidad Autónoma de Barcelona y es experta en mediación a la lectura por la UNED. Trabaja también como docente de expresión oral y escrita en la ORT y como docente de lengua española en la UOC. También por acá tenemos a Sandra Mosca. Sandra Mosca es maestra, magíster en escritura y alfabetización por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y es la actual coordinadora del programa de lectura y escritura en español de la ANEP, lo que comúnmente conocemos como PROLE. Y tenemos por aquí a Jimena Núñez. Jimena Núñez es coordinadora del proyecto Aquí se lee de la Dirección General de Educación Secundaria, que acompaña el trabajo de los POB en las bibliotecas de los liceos públicos de todo el país. Jimena es profesora de literatura y licenciada en bibliotecología. También trabaja como docente en el Instituto de Información de la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. Bueno, entonces doy paso a Eve para que nos empiece a comentar un poco desde el programa de lectura y educación lingüística del MEC, un poco cómo trabaja en este tema de la mediación lectora. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todas, voy a decir todos también, por más que veo que en el público son todas. Muchas gracias a Ceibal por la invitación. Y si me pueden poner el PowerPoint, les voy a pasar a contar un poco qué es lo que hace el programa de lectura y educación lingüística de la Dirección de Educación. Sí, ¿sí? No por ahora. ¿No funciona el control? No sé. Conveniencias técnicas. Espera. Bueno, prenderlo. Siempre es importante prenderlo para que funcione. Si no, por lo general no suele funcionar. Bueno, arranqué, en realidad la presentación viene por mi lado. Voy a tratar de, supongo que Leonora me avisa si me pasará del tiempo. Bueno, como Ministerio de Educación y Cultura, como la institución, en principio, rectora y directriz de las políticas públicas, yo les voy a hablar, como les decía, de qué es lo que hacemos desde este programa de lectura y educación lingüística, que en realidad, capaz que muchos de ustedes ya lo conocen, nació en el año 2005, pero nació como lo que conocíamos como el Plan Nacional de Lectura, que desde hace un año a esta parte cambió el nombre, como les digo, por Programa de Lectura y Educación Lingüística. El Plan Nacional de Lectura, en realidad, nace con el compromiso de promover, articular y divulgar acciones en favor de la lectura, sobre todo en contextos vulnerables, en sociedades, en partes de la sociedad más desfavorecida, y como una herramienta la lectura de inclusión social y de desarrollo. Su misión, la misión desde el programa de lectura, por eso la mediación, no es enseñar a leer, para eso tenemos otras organizaciones, otras instituciones, otros programas que lo hacen, sino el enseñar a querer leer. Es lo que decimos habitualmente como generar ese gusanito de la lectura. El nombre cambia, como les digo, hace un poquito más de un año con el nuevo cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque en realidad, si alguien de la sala se ha leído la Ley de Educación General en Uruguay, no se habla en ningún momento de lectura. Si ustedes ponen control C, o sea, si ponen para buscar dentro del PDF, van a ver que la palabra lectura no aparece en ningún momento, pero sí aparece una línea transversal que es la educación lingüística, que si leen la descripción se entiende como el desarrollo de las competencias comunicativas. Y bueno, dentro de, obviamente, esas competencias comunicativas está la lectura, y esa fue la razón por la que el programa cambió su nombre a este nombre que es un tanto extenso y que todos lo conocen como programa de lectura, y lo de educación lingüística quedó ahí para no alargarlo tanto. Las líneas de trabajo prácticamente vienen siendo siempre las mismas desde el inicio, aunque en el 2005 había dos más, y ahora también voy a comentar rápidamente eso. Nuestra principal línea es la formación de quienes están presentes en la sala, sobre todo de docentes, pero también de personas que trabajan en espacios de lectura dentro de la educación
no formal, no necesariamente docentes de la educación formal. Y también llegamos a territorio directamente a nuestro público, no más objetivo, porque en realidad el programa de lectura apunta a toda la sociedad, desde la primera infancia hasta la gente más adulta, pero principalmente nuestro público objetivo más importante es los niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Por lo tanto, también la formación está pensada para llegar a territorio a esas poblaciones, aunque principalmente, repito, vamos enfocados hacia los docentes, porque el programa de lectura es un equipo pequeño que lo que precisamos justamente es impartir nuestra metodología para que eso se replique en los distintos espacios de lectura. La otra línea de trabajo tiene que ver con sensibilización y difusión, y tiene que ver con que muchos de ustedes ya hacen prácticas de mediación a la lectura maravillosas, que lo importante es aunar esfuerzos y no replicar lo que ya se está haciendo. Y la idea de esto justamente es poder difundir todos los proyectos, todas las ideas que ya se están haciendo en territorio y que se conozcan y que se sepan y que se repliquen en otros territorios. Acá también entran acciones propias nuestras, como por ejemplo concursos, campañas, etc. Pero lo más importante, repito, es replicar lo que ya se viene haciendo en territorio con mucho éxito. Y por otra parte, el programa de lectura tiene todos los años un presupuesto lamentablemente acotado para la dotación de acervos. La dotación de acervos, dado que el presupuesto es acotado, ¿qué es lo que hacemos? Que quienes se forman con nosotros, que generalmente suelen ser formaciones en convenio con otras instituciones, ya sea ANEP, ya sea el INAU, etcétera, etcétera, el MIDES, etcétera, lo que hacemos es que aquellos que se forman y culminan satisfactoriamente esa formación, le hacemos entrega de una pequeña biblioteca, no a ellos o ellas concretamente, sino a la institución. Y toda esa selección de libros tiene una curaduría tratando de que haya una gran diversidad, no solamente en las temáticas, en los géneros también, en la diversidad en poder incluir, ¿no?, todo tipo de poblaciones y de temáticas dentro de la selección que hacemos. Antiguamente, en el 2005 también había una línea de trabajo que era la investigación. Lógicamente, como el equipo era pequeño, esto es algo que no pudimos realmente cubrir. Y había otra línea que se llamaba, que es muy interesante, tecnologías de la información y la comunicación. Pero claro, hoy en día es como bastante ridículo poner eso como línea de trabajo, porque eso es transversal a todo lo que estamos haciendo, ¿no? Hoy por hoy la tecnología está en todo lo que hacemos. Bien, ¿qué entendemos por lectura dentro del programa de lectura? Es decir, entendemos la lectura como una dinámica, como un acto social. Es un hecho sociocultural relevante y no es únicamente una destreza instrumental. Es decir, por eso decimos, no enseñamos a leer, enseñamos a querer leer, y no la lectura como algo funcional solamente, sino como algo placentero, como algo de disfrute y que nos sirve para, como decía hoy Carlos en su charla, para pensar, para leer el mundo, ¿no? No para leer únicamente las palabras, sino para leer el mundo y para leernos a nosotros mismos. Entendemos desde el modelo transaccional de Rosenblatt que leer es un proceso de interacción entre un texto, que no necesariamente es un libro, pues mucho más allá, es un texto, un lector y un contexto. Es decir, nosotros leemos en un contexto determinado y una misma lectura hecha por cada uno de nosotros puede tener interpretaciones distintas, ninguna más válida que otra, y un texto leído por mí misma hoy y dentro de 10 años también va a tener una lectura distinta, porque como lectores construimos significados en los distintos momentos. Y esa es la metodología que nosotros promovemos y esa es lo que nosotros entendemos por lectura como acto social. Y en ese acto social, en esa importancia del querer leer y no aprender a leer, son importantes varios procesos cognitivos. Es importante la atención, la motivación, el interés, y para que, si yo realmente siento interés por ese texto, por la lectura, voy a poder construir significado a partir del bagaje que yo ya tengo y lo que ese nuevo texto ofrece a mi experiencia. Por lo tanto, el objetivo nuestro como mediadores de lectura es conseguir esa motivación, ese querer leer. Yo me he tomado un atrevimiento que no es directamente con lo que hacemos desde el programa de lectura, que tiene que ver, el título de esta mesa era Escenas y escenarios de lectura.
Y la pregunta es, ¿dónde leemos? Y dónde leemos, sobre todo, como hablaba hoy Carlos, cuando no tenemos el contexto familiar de lectura, ¿no? Porque muchos de nosotros seguramente tengamos una biblioteca en casa, ¿no? Y espacios agradables donde podamos leer, pero muchos de los niños, niñas, adolescentes que tenemos en las escuelas no disponen de este contexto, pero sí disponen o deberían, por lo menos vamos a hablarlo en condicional, de disponer de bibliotecas escolares y bibliotecas públicas donde tuvieran ese tiempo y ese espacio del que Carlos también hablaba hoy en la charla, ¿no? Y entonces me tomé el pequeño atrevimiento, voy a tratar de ser rápido, pero me parece que es algo interesante que podamos compartir todos para además después hablar de cuál es nuestro panorama nacional. Vamos a empezar por el tema de las bibliotecas públicas, que son aquellas bibliotecas que pertenecen algunas al Ministerio, pero la gran mayoría a las intendencias. Bueno, lo que vemos, si ven este mapa y si se fijan en lo naranja, que me encanta el color, pero en este caso no es algo bueno, que está concentrado en la zona de Montevideo y Canelones, ¿no? Esa es nuestra brecha territorial. Y si nos vamos a Artigas, vemos una, ¿no? Y si saltamos a Salto, queremos saltar realmente. Cerca del 70% de las bibliotecas municipales abiertas cubren entre 20 y 30 horas semanales, lo cual quiere decir que muchas de ellas o no están abiertas todos los días o el horario que tienen de atención al público es un horario reducido. Casi la mitad tienen entre 2.000 y 5.000 ejemplares y esto uno diría, bueno, no está tan mal el número, pero estamos hablando de bibliotecas municipales, ¿sí? Es decir, muchos de ustedes seguro que tienen 2.000 libros en casa y es una casa, ¿no? 97 de las 116 bibliotecas municipales, esto es un registro que se hizo, es público, es de la Biblioteca Nacional, ¿sí? No es algo que no puedan acceder cuando lleguen a sus casas. 97 de las 116 tienen un licenciado en bibliotecología, es decir, no tienen, digo yo, qué número más maravilloso que me salió, no tienen un licenciado en bibliotecología. 74 de las 116 no actualizan el acervo desde hace más de 3 años, es decir, no tienen un presupuesto para comprar nuevos libros o nuevos materiales, no solamente libros. Y 55 de las 116 no tienen ningún sistema de gestión automatizado, es decir, seguimos con el viejo sistema, supongo, a mano, ¿no? En las bibliotecas, que a veces funciona, pero no siempre. Es decir, tenemos, supongo que todas estaríamos de acuerdo, una falta de bibliotecas municipales donde puedan asistir esos niños, niñas, jóvenes y adolescentes que no tienen una biblioteca en sus casas. Si vamos a las bibliotecas escolares, y lo primero que tendríamos que decir, y Sandra va a apoyar en esto, es que no tenemos un registro real de en qué escuelas tenemos bibliotecas o no tenemos, pero acá tenemos un estudio sí que se hizo por una ONG que es Edúcate, una evaluación de la cual yo también formé parte, pero es un estudio hecho únicamente con un número reducido de escuelas rurales, ¿sí? De los 110 estudiantes que entraron en esa muestra de este estudio, 87, una cosa que es interesante en cuanto a lo digital, es que 87 reportaron leer en papel, esto lo estaba diciendo antes Gemma Lluch, si la escucharon, ese estudio del que ella habló, que se hizo en la Universidad de Valencia, se han hecho en otras muchas partes del mundo y los resultados son similares, pero en este caso es interesante porque son niños y la gran mayoría de los estudios que se han hecho, como dijo Gemma, son con estudiantes universitarios. No se han hecho en primaria, ni siquiera muchos de ellos en media. ¿tá? Y acá sí que tenemos estudiantes que eran de tercero a sexto, ¿tá? de primaria. 87 reportaron leer en papel versus 23 que preferían hacerlo en digital. Y esto se acrecentó cuando se les preguntó por la lectura de libros por placer. Es decir, cuando se les preguntó por la narrativa, eso todavía aumentaba. Leían más en papel que en digital. Y los que leían en digital solían ser los que tenían ya un hábito lector consolidado. Es decir, los que también ya leían en papel y además leían en digital. ¿tá? Y si observan ahí, cuando preguntamos con respecto a lo que hablábamos antes, si hay biblioteca en su escuela o en su salón de clases y cuántos libros tiene, si observamos que tengan más de 200 libros, no de 2.000 como decíamos antes, sino de 200, es solamente la mitad. Pero hay escuelas que tienen menos de 20 libros, hay un 9% que tienen entre 21 y 50 libros, que por lo general no son bibliotecas, porque ¿qué entendemos también? Es la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿qué entendemos por biblioteca? Porque tener una estantería en el salón de clases, ninguno seguramente de nosotros entendería que eso fuera una biblioteca, pero 21 o 50 libros debe de ser esa, la biblioteca que hay en esa escuela.
y un 15% entre 51 y 100. Cuando preguntamos cuántos libros hay en la biblioteca de su escuela, el número se dispara y hay un 66% que tienen entre 51 y 100, pero hay una franja que tiene menos de 50, un 22% entre 101 y 200. Pero si se observan, más de 200 libros, ni siquiera sale el porcentaje, pero debe de ser un 3-4% el porcentaje que tiene más de 200 libros. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer acá es qué escenarios de lectura, ¿no?, tienen esos niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Y después lo vamos a ver con el grupo que me toque a mí, pero la pregunta es cuáles son los desafíos que tenemos en mediación de lectura en Uruguay. ¿Tengo algún minuto más o estoy muy justita? Sí. Tengo. Luego lo vamos a ver con el grupo que me toque, pero igual me gustaría compartirlo para que todos un poco se queden pensándolo, ¿no? La propuesta de mi grupo es un poco cuáles son los desafíos de la mediación de lectura en Uruguay. Yo he puesto acá 5, pero seguramente falten muchos otros. La pregunta es en qué orden ubicarían estos desafíos o se añadirían algún otro desafío que acá no está contemplado. La presencia de libros, y para eso tienen toda la información que hemos visto, que me he atrevido ahora a compartir con ustedes. Espacios de lectura dinámicos, es decir, no únicamente espacios donde sea un acervo de libros, sino más allá de eso, otro tipo de bibliotecas. Formación y mediación a la lectura de las y los docentes y las y los responsables de espacios de lectura de la educación no formal. Motivación de la lectura digital. Invertir en políticas públicas que posicionen el acto de leer. Y acá estamos hablando de la necesidad social de la lectura, no solamente de que desde las políticas públicas digamos que la lectura es importante, sino que realmente socialmente eso se sienta como algo importante y si eso genera algún otro cambio en los otros desafíos que vemos acá. Nada, les dejo para que lo vayan pensando los que estén conmigo y los que no también para que lo piensen y pensemos hacia dónde tenemos que caminar en la mediación a la lectura. Bueno, Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eve. Después seguimos profundizando. ¿Sí? A ver, probemos. Ahora vamos a cambiar de presentación. Sandra. Ahora que te la pongan, todavía no la presentación. Bueno, mientras ponen la presentación, voy saludando. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Sandra Mosca. En este momento coordino el programa de lectura y escritura en español, PROLE, como les comentó hoy Eleonora. Y también les quiero comentar que me acompañan hoy mis compañeras del equipo, que van a estar también trabajando en el taller que vamos a hacer a continuación de esta presentación, y la subdirectora de Políticas Lingüísticas, la licenciada Leticia Andreñet. Así que, bueno, ahora sí. ¿con esto? Sí. Ahí. Bueno, el tema de la presentación de hoy va a ser justamente qué concepto tenemos en el programa de lectura y escritura en español sobre mediación de la lectura y cómo esta concepción se plasma o tratamos de que sea la que guía algunos de los proyectos que desarrollamos desde el ámbito de la ANEP. Para quienes no conocen PROLE, les comento que es un programa transversal a toda la ANEP y trabajamos con todos los subsistemas desde la educación inicial y primaria, pasando por educación media, por formación docente también. Así que los materiales y los proyectos que desarrollamos, de los que les voy a hablar ahora, son justamente transversales a todos los subsistemas de la ANEP. Bueno, un poco para enmarcar estos proyectos que tienen que ver con la mediación de la lectura, les comento que entre las líneas de trabajo del programa PROLE, que es un programa que se creó en 2011, está la elaboración de materiales que colaboran con la enseñanza y el aprendizaje de las prácticas letradas, materiales para estudiantes y para docentes. Uno de los materiales que el equipo de PROLE elaboró y que seguramente ustedes conozcan son los cuadernos para leer y escribir, que se trabajan en educación primaria. Y por otro lado tenemos un conjunto de programas que tienen como hiperónimo la promoción de la lectura y la escritura, y el objetivo, el propósito final de estos programas es la inclusión en la cultura escrita y la formación de nuestros estudiantes como lectores y escritores,
y ponemos énfasis en esta inclusión en la cultura escrita de aquellos estudiantes que están más alejados de esta práctica, ¿verdad? Algunos de nuestros estudiantes en nuestras aulas tienen la suerte de provenir de contextos familiares donde las prácticas letradas son habituales, pero muchos otros no, ¿verdad? Entonces, nuestro esfuerzo está puesto en que estos otros estudiantes puedan incluirse en esta cultura letrada porque es fundamental esta inclusión para el ejercicio de la ciudadanía. Bueno, continúo. Bueno, en este contexto, en un momentito les voy a presentar cuáles son nuestras líneas de trabajo en cuanto a promoción de la lectura. Entendemos la promoción de la lectura como un conjunto diverso de prácticas, proyectos que tienen esto en común, inclusión de ciudadanos en la cultura escrita. Entonces, en este sentido, los proyectos con los que desarrolla PROLE son proyectos de promoción de la lectura. Bueno, aquí voy a ir enumerando algunos de estos proyectos. En algunos de ellos el concepto de mediación tiene una centralidad, ¿sí? Luego se los comento bien, pero si bien todos tienen este énfasis en la promoción de la lectura y la inclusión de la cultura escrita de los estudiantes, algunos ponen foco en la mediación y otros no. Bueno, este proyecto que se llama Biblioteca Solidaria, una comunidad de lectores, tiene una tradición importante porque hace ya casi 10 años que está funcionando en las escuelas y jardines de nuestro país. Y tiene justamente como propósito que nuestros estudiantes, nuestros escolares, incorporen a través de la lectura aquellas referencias culturales que son imprescindibles para comprender lo que se lee, ¿verdad? Entonces, las 3 acciones fundamentales de Biblioteca Solidaria son la lectura y relectura de textos ficcionales y no ficcionales, de un conjunto acotado de libros, la conversación sobre lo leído como una acción que colabora con la comprensión de estos textos, intentando que esta formación sea en consideración de textos cada vez más extensos y complejos. Y otra pata de esta acción es la participación de la comunidad en esta formación de lectores, ¿sí? Entonces la comunidad tiene un lugar de relevancia en esta acción mediadora, en Biblioteca Solidaria, porque va a ser quien brinda los modelos lectores extraescolares que son fundamentales para que los niños se sientan incluidos en esta práctica, que la vivencien como propia y no como algo que pasa solo en la escuela y que queda allí, ¿verdad? Nosotros queremos que nuestros niños, los niños de inicial, los niños de primaria, comprendan que la lectura es importante dentro de la escuela porque es una práctica importante fuera de la escuela también. Entonces, desde esta perspectiva es que desarrollamos Biblioteca Solidaria en 1000 escuelas y jardines, y actualmente están involucrados aproximadamente 250.000 niños, los docentes de estas escuelas, y 8.000 mediadores de lectura de la comunidad, que son padres, abuelos, exalumnos, vecinos, que van a leer a las escuelas en una estrecha colaboración con las maestras y donde desarrollan una lectura en conjunto, ¿sí? Una intervención en la lectura donde van a leer semanalmente la escuela los libros que PROLE proporciona, la colección de libros que PROLE proporciona, con esta horizonte, que nuestros niños se formen a su vez como acrecienten su comprensión sobre lo que se lee, pero que también vivencien y comprendan que la lectura es esta práctica social importante para todos. Bueno, estos otros 2 proyectos, Joven Lector y Zona Lectura, se desarrollan en educación media, en liceos, en escuelas técnicas, en escuelas con educación media rural, en SECAP, ¿verdad? Y también el Joven Lector también convoca a los jóvenes estudiantes de los liceos para formarlos como mediadores de lectura que van a ir a leer a los niños de su comunidad. ¿Y qué esperamos que ellos fortalezcan con esta acción? Bueno, en primer lugar, que se sientan protagonistas, que adquieran protagonismo en torno a una acción de lectura y de escritura, a una acción vinculada con la cultura escrita. Integren la lectura como una práctica cotidiana,
cuando leen y practican la lectura de estos libros que van a ir luego a leer a los jardines, a los CAIF, mejoren su fluidez lectora, incorporen léxico, referencias culturales, y que todo esto los enriquezca como lectores. En su primera etapa, Joven Lector trabajó con 130 centros de educación media y con CECAP también, y también la mediación de la lectura es un concepto central que, digamos, que subyace a Joven Lector. Otro de los proyectos que desarrolla PROLE son la lectura, que también se desarrolla más o menos en 170 centros de educación media de todo el país, y aporta un conjunto de revistas gráficas de gran porte que se exhiben en lugares de circulación pública de las instituciones, justamente para que a partir de esas revistas gráficas los chicos conversen entre sí, bueno, se acerquen a leer, realicen conexiones entre los distintos textos que aportan las revistas, pero también que sean disparadores para después trabajar en el aula con los materiales que estas revistas y las temáticas que estas revistas aportan. Y por último, les menciono este proyecto que se desarrolla en los institutos de formación en educación, que se llama Muestra Itinerante de Literatura Infantil y Juvenil, la MILI, que va dirigido a estudiantes de magisterio, de maestros de primera infancia, educación social, y que lo que busca es acercar una colección de literatura infantil de calidad a estos estudiantes para que la conozcan, y también a partir de allí la gestionen esta muestra hacia afuera de los institutos, hacia las escuelas, los jardines, los CAIF, incluso, por ejemplo, hogares de ancianos, involucrándolos en todo lo que implica compartir la lectura y convertirse en mediadores y gestores culturales de esta muestra. Bien, esta muestra va a los institutos de formación docente y permanece allí por un tiempo, donde los estudiantes trabajan con la muestra. Bueno, disculpen lo apurado de esta presentación, pero ahora vuelvo a dos de los proyectos que les mencioné, que son Biblioteca Solidaria y Joven Lector, donde sí la mediación tiene un constituyente importante, ¿verdad? Y antes de avanzar un poco sobre esta idea de cómo entendemos la mediación, quería comentarles cuál es el sustento teórico de la lectura en estas propuestas que les acabo de presentar. Y siempre la entendemos desde su perspectiva de práctica social y cultural, ¿sí? Como práctica situada en una comunidad de lectores, donde confluyen y son dinámicas las tradiciones, los modos de leer, las interpretaciones, los intereses, donde lo individual también dialoga y está en sintonía con lo social, ¿verdad? No podemos concebir la lectura como un acto individual, ¿verdad? Sino en un acto profundamente social o una acción profundamente social que dialoga con todo su entorno, con todas las tradiciones que están presentes en esa acción, ¿sí? Entonces, desde esta concepción de lectura como práctica social y cultural que entendemos o que concebimos los proyectos que PROLE desarrolla. Eleonora, decime cómo estoy de tiempo. Bien, quedan Bien. unos Bien. 4 minutos. Sí. Bueno, perdón, vuelvo un segundito acá. La definición o el concepto que ustedes estaban leyendo proviene justamente de la historia y la sociología de la lectura, pero también se ha tomado en algunas líneas de investigación en didáctica de la lectura y de la escritura. Bueno, ¿y por qué entendemos y por qué, qué tiene que ver la mediación con esta dimensión conceptual de la lectura y de la escritura que recién les comentaba? Bueno, justamente porque si entendemos a la lectura como práctica y como tal, es cambiante, es dinámica, es compleja, es diversa, tenemos que entender que para que nuestros niños, nuestros estudiantes, todos nosotros podamos incluirnos en ella, necesitamos estar en contacto. En primer lugar, con quienes están familiarizados con esta práctica, ¿sí? Con otras personas, con otros individuos, con otros actores que ya se sienten partícipes de ellas y nos enseñan, nos llevan de la mano a conocerla, ¿verdad? Se introducen en este mundo de lo letrado.
Ustedes piensen, nosotros aquí estamos en un entorno donde todos somos lectores, recuerden quién los invitó a leer, quién los hizo lectores, quién les compartió las primeras lecturas, y bueno, ahí está el origen, ¿verdad? Y el sentido de esa inmersión que comienza desde muy temprano, ¿verdad? Y que es una acción lenta, por la cual otros nos invitan a leer, nos invitan a participar. Esos otros son mediadores, ¿sí? Ahora en un ratito vamos a ver distintos como clases, no sé si así llamar, de mediadores o de mediación, pero quienes introducen a otros sujetos a la cultura letrada podemos decir que son los mediadores, ¿sí? Y son fundamentales para poder iniciar, sostener e incluir a otros en esta práctica. Bueno, aquí les comparto algunas imágenes brevemente esta es una fotografía de una mediadora que está leyendo a los niños en una escuela. Aquí tenemos una joven lectora también leyendo a los niños de una escuela y a un equipo comunitario de lectura que trabaja en Biblioteca Solidaria, que está pronto para ir a leer a los niños de la escuela. Simplemente para que vean de qué manera estas personas están involucradas y están entusiasmadas por el trabajo que hacen o por la labor que desarrollan en las instituciones. Bueno, y justamente en este contexto de la lectura como práctica es que entendemos la mediación como una acción de inclusión de los sujetos en la cultura letrada, ¿sí? En aquellas acciones, en aquellas actividades que tienen que ver con la lectura y la escritura y también la conversación sobre lo que se lee. Entonces, en un primer sentido de la mediación está, en algo de lo que comentaba hoy también Eve, suscitar vínculos, ¿verdad?, con los materiales escritos. Este vínculo es entre las personas y el objeto letrado no puede estar ausente, ¿verdad? Decimos que en las escenas de lectura mediada participan los actores, hay un lector más experto que otros, que es quien comparte la lectura y quien, bueno, que tiene un rol preponderante en esa escena. Están otros actores que son quienes de alguna manera se benefician de ese vínculo o de esa lectura que hace el mediador o de esa selección que hace el mediador. Y están los objetos, los libros, preferentemente, y el significado, la importancia, el valor que tienen esos objetos también confluye en esa escena, ¿verdad? Entonces decimos que en estas escenas de lectura mediada hay una tríada donde están los actores y donde está el objeto letrado, donde circulan conocimientos, donde circulan saberes, pero también significados sobre el valor de ese acto de leer. Esta idea que les traigo es lo que comenta uno de los teóricos que estudian la mediación de la lectura, que es Felipe Munita, es un chileno que ha trabajado mucho en esta temática y aporta muchísimo a este campo de conocimiento. Bueno, entonces, un poquito para redondear, la mediación de la lectura tiene como propósito la inclusión de los sujetos en esta cultura escrita y la formación de lectores. Y cuando hablamos de formación de lectores, en el ámbito de la mediación, hablamos de, bueno, el contacto con los libros, el gusto por leer, los hábitos lectores, seguramente me estoy olvidando de muchas cosas, pero hablamos de un abanico muy amplio de aspectos que tienen que ver con esta formación de la lectura. Nosotros entendemos que una parte de esta formación es enseñar a leer, enseñar a comprender y enseñar a interpretar lo que se lee, ¿verdad? Pero también implica el comportamiento lector de los sujetos, ¿verdad? Los hábitos, y seguramente me estoy olvidando de algo, pero bueno, ya me acordaré en el resto de la actividad. Este mediador o esta mediación va a promover acciones sostenidas en el tiempo, ¿verdad?, en torno a las prácticas letradas. No son acciones aisladas, como pueden ser las que tienen que ver con la animación de la lectura, sino son acciones prolongadas, que tienen una secuenciación, una frecuentación, y estar en contacto con estas escenas mediadas o con estas
estos vínculos con el libro y con otros lectores son los que realmente pesan en la formación del lector. Como dice una compañera del equipo, mueven la aguja en esto que implica aprender a leer, ¿verdad? En esta mediación de la lectura vamos a incluir a lecturas con diferentes grados de complejidad, lecturas fáciles, y lecturas que los lectores pueden hacer en forma autónoma, pero también lecturas que son más resistentes y que requieren una mediación específica o una conversación posterior para que realmente el sentido de las obras se construya. Como ya dijimos, los libros tienen un lugar de relevancia en estas prácticas y, como vamos a ver ahora, los docentes son mediadores privilegiados de lectura. Tienen un lugar específico en la formación porque si bien nosotros en los proyectos que desarrollamos desde PROLE, el mediador de la comunidad tiene valor, la acción de los docentes tiene otra impronta, tiene otra característica y tiene que atender la diversidad de componentes de la formación de la lectura. Por ejemplo, tiene que apuntar a que formar lectores y que esos lectores incorporen hábitos de lectura. Tiene que apuntar a que esos lectores avancen en su capacidad de comprender e interpretar, ¿verdad? Entonces, decimos que si bien los proyectos nuestros convocan a los mediadores de la comunidad a mostrar esa otra faceta de la lectura como práctica social y cultural, los docentes tienen un lugar de importancia en estos proyectos que PROLE desarrolla. Bueno, estoy en hora, ¿no? Bien, simplemente contarles que es un resumen de los que le venía hablando. En la mediación entendemos la mediación de la lectura como digamos, una dialéctica donde estos tres elementos, las prácticas, los objetos y los actores, se interrelacionan muy estrechamente. Si bien el mediador tiene una preeminencia porque es el lector que aporta la experticia en ese acto de lectura, también se ve beneficiado de ese vínculo, de todo lo que circula en esa escena, ¿verdad? Y la importancia de los objetos también constitutiva de esa mediación. Bueno, y como hoy les contaba, ante la pregunta de quién media la lectura, siguiendo a Martín Barbeiro y Gemma Yu en un estudio que se llamó Proyecto Lectura, Escritura y Desarrollo de la Sociedad de la Información, podemos distinguir a tres niveles de mediadores. Un mediador que trabaja en el ámbito familiar, social, que es un mediador no profesional, que está formado en su experiencia. Este mediador va a ser el que le aporte un plus de afectividad, digamos, una gran subjetividad al acto de mediar. Un mediador profesional, como es el docente, que tiene sus objetivos particulares, y después mediadores políticos, que son quienes diseñan, concretan y evalúan los cambios, ¿verdad?, que se producen en estas escenas o en estos escenarios de mediación de nuestro país. Bueno, el taller que vamos a desarrollar en un ratito va a tener que ver con este rol del mediador docente, así que, bueno, esperamos a algunas de ustedes en este taller. Bueno, seguimos con Jimena, del programa Aquí se lee. Podemos pasar su presentación a la pantalla, por favor. Y muy bien. Si pueden bajar el aire. Tenemos un poco de frío las oradoras. Un poquito. O enfocarlo, no sé, creo que no. Ahora vemos. Sí. Ahora empezás a hablar y vas a entrar en calor, vas a ver. Hola. 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 Bueno, buenas tardes a todas, como dice Eve. Mi nombre es Jimena Núñez. Como decía la presentación, soy profe de literatura hace más de 20 años en secundaria. Fui POB, soy licenciada en bibliotecología como segunda carrera. Y hace unos años coordino el proyecto Aquí se lee de bibliotecas liceales dentro de la Dirección General de Educación Secundaria. No sé, la primera pregunta antes de empezar es ¿cuánta gente de la que está acá presente conoce
cómo funcionan las bibliotecas de secundaria. Yo reconozco a algunos colegas, pero son más bien de magisterio, de estudiantes de formación docente. Si quieren, levanten la mano. Sí. Ustedes. De secundaria, María ahí acompañándome. Pero después, de primaria, bien, y de formación docente. Entonces, y de Córdoba. Genial, excelente. Bueno, entonces no voy a llover tanto sobre mojado, sobre cosas que les tengo que explicar de los sistemas de las bibliotecas liceales, porque la mayoría de ustedes quizás no conozca, más que como la experiencia de haber transitado como padres o como docentes de algún liceo. Entonces, lo que les paso a contar, números y fechas que son importantes para este proceso. En Uruguay contamos con 307 liceos públicos distribuidos en todo el país, hay 77 en Montevideo, hay 24 rurales que comparten sus instalaciones con escuelas, por ejemplo. Todos estos liceos cuentan con bibliotecas o con espacios asociados a bibliotecas. Algunos no son bibliotecas tal como las esperáramos, pero tienen espacios destinados a esa función. Y en el 82 se crea el sistema de bibliotecas que está integrado por todas estas bibliotecas liceales y que está coordinado por la Dirección Técnica de la Biblioteca Central, que conocemos con la Biblioteca del IABA muchas veces, pero la biblioteca que justamente funciona como centro de la vida de secundaria. Y en el 2006, ese proceso de las bibliotecas es bastante largo, pero bueno, en el 2006 se crea una figura pedagógica que se llama profesor orientador bibliográfico, que se hizo un llamado a docentes que ya trabajaban en las bibliotecas, con experiencia en bibliotecas, y se formó como un cuerpo de alrededor de 400 docentes de distintas asignaturas, de distintos orígenes disciplinares, que empezaron a trabajar en bibliotecas, con ese nombre que se resume en los POB, capaz que algunas llegan a hablar de los POB. Del 2006 al 2018, lo que Secundaria instrumentó son coordinaciones, llamado el Programa de Fortalecimiento de Bibliotecas, que básicamente se centraba en la dotación de libros a esas bibliotecas y en formaciones técnicas coordinadas con Biblioteca Central. Después hubo un paréntesis allí y lo que se creó fue el proyecto. Aquí se lee dentro de la órbita de la Inspección Nacional de Literatura, que está María José, la inspectora nacional, acompañándonos, que es un proyecto que surge por la preocupación de la preocupación que sentían las autoridades y la Inspección de Literatura en la necesidad de promover la lectura y de generar acciones referidas a la promoción de la lectura en los jóvenes desde las bibliotecas liceales. Como eso estaba como quieto, ¿no? Como que tenía que tener algún movimiento o tenía que tener alguna coordinación que permitiera visualizar, como dijo Eva hace un rato, todo lo que estaba pasando y muchas veces queda invisible o queda subregistrado. Entonces, me parece esencial hablar un poquito de lo que es una biblioteca liceal. Estamos hablando de la categoría de biblioteca escolar dentro de los servicios de información. Entonces, siempre cuando nosotros hablamos de una biblioteca escolar en escuela o en liceo, distinta a la universitaria, estamos hablando de una biblioteca que acompaña el proyecto de centro, ¿no? Que tiene que acompañar el proyecto pedagógico del centro en el cual está inserto. Entonces, tiene que poner en esa definición del 84, la Biblioteca Central hablaba mucho de poner a disposición el máximo posible de textos de estudio y libros de consulta asociados a los programas vigentes y, fíjense, satisfacer otros intereses de orden cultural, ¿no? Como que había una pata muy puesta en lo académico, en el desempeño académico, pero también se hacía mención a la necesidad de que las bibliotecas impulsaran el desarrollo cultural de estos lectores. Entonces, para ello traje una definición de Miret, un estudio de Colombia que se hizo, que tiene gran desarrollo del estudio de las bibliotecas escolares, porque es algo que le preocupa a toda Latinoamérica, que menciona, la entiende como un tercer espacio en la vida de los estudiantes y como un lugar de posibilidad. Entonces, lo que ella plantea es que esa biblioteca, al mismo tiempo que es central en la vida académica, autoridades han hablado que es el corazón del liceo, que es el pulmón del liceo, como que siempre hay metáforas así medio biologicistas de cuánto es importante que haya una biblioteca y siempre se lo asocia con lo académico. También esta autora lo que plantea es que hay una situación de marginalidad respecto a las prescripciones que se dan en el aula. Entonces, nosotros en la biblioteca encontramos un tercer lugar donde lo que prescribe el docente, lo que pide el docente, está presente, es útil para ello, pero se pueden dar otras vías de comunicación y de flexibilidad y de trato con los pares que no se dan en el aula muchas veces. Entonces,
lo que plantea ella es que si valoramos la biblioteca escolar como un ámbito inclusivo y como un lugar para experiencias de aprendizaje conectados con otros, vamos a lograr esa especie de tercer lugar. Ese tercer lugar es una categoría que plantea un autor, se llama Ray Oldenburg, en un libro que ya tiene sus años, pero que me parece interesante de traerlo acá para ver qué terceros lugares tenemos nosotros como docentes cuando queremos generarles a nuestros alumnos terceros lugares. Entonces, este autor plantea que tenemos un primer lugar, que es nuestro hogar, es el ámbito doméstico, con los que vivimos cotidianamente. El segundo lugar es sería la oficina, el lugar de trabajo, que en los estudiantes se podría asociar al aula, a lo que pasa cuando son estudiantes, no cuando trabajan de estudiantes. Y los terceros lugares, lo que plantea este autor, que son anclas de la vida comunitaria que facilitan y fomentan una interacción más amplia y diversa que los otros dos ámbitos. Es un lugar como más relajado, más horizontal, más flexible. Y lo que plantea este autor es que es necesario que existan estos terceros lugares para que la sociedad civil, la democracia, el compromiso activo y el establecimiento de sentimientos de pertenencia se desarrollen. Algo de lo que planteaba Eve en su presentación, ¿no? Cuán necesarias son las bibliotecas públicas, por ejemplo, y se han hecho encuestas sobre las estructuras culturales, sobre la institucionalidad cultural en Uruguay de hace varios años, y la población en general reconoce a la biblioteca pública como la institución pública de más jerarquía, siendo igualmente que hay pocas. Entonces, pensemos que nosotros tenemos 307 bibliotecas en todo el país, en una red donde jóvenes acceden a la cultura escrita de una manera horizontal, llana y democrática, ¿no? Donde quizás no acceden en sus casas, no acceden en las bibliotecas municipales, tienen ese acceso allí. Y entonces, ¿cómo hacemos para que ese uso y disfrute sea realmente rico? Entonces, lo que también tengo que mencionarles es qué se busca en el profesor orientador bibliográfico. El profesor orientador bibliográfico no es un bibliotecólogo, no tiene formación técnica, que es algo que falta todavía en secundaria desarrollar, pero bueno, tiene un rol pedagógico. Entonces hay como dos patas, que es el asesoramiento a los alumnos en la búsqueda de información, en los materiales bibliográficos. Se habla muchas veces de recursos audiovisuales, porque muchas veces las bibliotecas tienen acceso también a colecciones digitales o dispositivos electrónicos. Proporcionar orientación curricular que debería estar siempre coordinada con los docentes de aula. A veces hay brechas entre lo que pasa en la biblioteca y lo que pasa en el aula. Y también anunciar las actividades, los horarios de biblioteca y mantener registros y estadísticas para tomar decisiones a futuro. Y la segunda pata, que es en la que se centra el proyecto que se lee, es en la ayuda a los estudiantes a seleccionar literatura recreativa para que desarrollen hábitos de lectura y espíritu crítico. También otra función es que la biblioteca no funcione solo anclada al centro educativo, sino que está anclada en un territorio, pertenece a una comunidad, entonces tiene que promover reuniones con estudiantes, con docentes y con familias para saber qué está pasando, ¿no? Y qué cosas pueden mover al interés cultural de esas comunidades. Y también establecer vínculos con otras instituciones, que pueden ser instituciones educativas, las escuelas cercanas, los CADIF, como trabajan cuando Joven Lector está dentro de las bibliotecas, o también con otras instituciones a nivel educativo o simplemente cultural, todas esas gentes que están relacionadas con la promoción de la lectura. Entonces, cuando surge XLE, bueno, el primer objetivo es coordinar el trabajo de esos 400 POP que ya estaban trabajando, ¿no? XLE no vino con un plan fundacional, sino que vino a reconocer ese trabajo que ya se hacía hace ya casi 17 años que existe esta figura, y proponer que se realicen actividades de extensión y promoción relacionadas, relacionadas con la promoción de la lectura. Entonces, uno de los objetivos es fortalecer el rol de las bibliotecas dentro del proyecto pedagógico del liceo. Esto es, bueno, invitar a las autoridades medias, ¿no? Las direcciones, las inspecciones, ¿no? A que la biblioteca se ponga en juicio, vamos a decir, se ponga en juego en lo que forma el proyecto de centro. Generar redes que vinculen a los POP, que los POP de una misma ciudad sepan lo que está haciendo el otro compañero, que puedan hacer trabajos mancomunados, relacionarlos con otros agentes sociales y culturales que trabajan en el fomento de la lectura, editoriales, autores, ¿no? Gestionar acuerdos con otros organismos, que por eso tenemos mucho contacto con el plan de lectura, como le digo yo, todavía. Pero bueno, con agentes públicos y privados, ¿no? Que trabajan en eso y que tienen la capacidad, por ejemplo, de generar formaciones que el proyecto
es unipersonal en este momento, no está la capacidad de formación o capacitación, y no es lo que el proyecto cuando nació buscaba, ¿no? Sino generar esas sinergias que permitan que los actores que ya están trabajando en eso puedan generar instancias para que los POV se formen en promoción de la lectura. Entonces, ejemplos de sinergias que se han hecho, así como titulares. Hemos participado desde el 2019 en las campañas interinstitucionales del Día del Libro, capaz que les suena Mayo de Lecturas, Guardianes de Libros, Un Libro, un Viaje. También fortaleciendo colecciones, haciendo la gestión de las donaciones que instituciones públicas, privadas y particulares quieren hacer a las bibliotecas de secundaria. La generación de un proyecto que se llama Valijas Viajeras, que son unas 7 valijas que están girando por los liceos y participan de proyectos puntuales de generación de actividades de formación a los alumnos y a los docentes sobre promoción de la lectura. Propuestas de compra, que siempre eso puede ser algo acotado, pero bueno, se propone y vamos a ver si lo logramos. En formación, bueno, diversas sinergias con ANI, con Centro Cultural de España, con Mismo Ceibal, en alfabetización informacional, en formación en clubes de lectura, de narración oral, de violencia basada en género y generaciones, cómo trabajarlos en el ámbito de las bibliotecas, recursos educativos abiertos, cómo generarlos, cómo trabajar las narrativas docentes y la sistematización de las prácticas, que falta mucho en eso en las bibliotecas, de registrar y sistematizar para darlas a conocer. Y en el ámbito de la difusión de la literatura, generar charlas con escritores, hubo un ciclo muy lindo de Flor de Libro, por ejemplo, en plena pandemia a través de videoconferencia, o trabajos con teatro en el aula para que lleven las funciones que realiza el elenco de la Intendencia de Montevideo a todo el interior del país, estudiantes de liceos súper alejados que nunca habían visto una obra de teatro por primera vez la vieron por pantalla. Realización de podcast, por ejemplo, en homenaje a Peri Rossi, cuando el Cervantes, o ciclos conmemorativos asociados con la Cátedra Liceoyena de secundaria. Talleres de poesía para jóvenes, haciendo acuerdos con docentes que se presentaron a fondos del MEC, por ejemplo, entonces se dieron talleres de poesía en distintos liceos. Y más, ¿no? Fue como un ejemplo. Entonces, y ahora me quiero centrar un poquito en por qué nosotros pensamos que la biblioteca liceal es un escenario de lectura mediada y es necesario que nosotros trabajemos la mediación. La cita muy larga, básicamente lo que plantea, es una publicación de la Junta de Andalucía sobre el rol de las bibliotecas escolares, es que necesitamos hacer de filtro, ¿no? En una escuela saturada de información, en una sociedad saturada de información, es necesaria la mediación en cuanto a la información que llega. Entonces ahí hay un proceso de organización con criterios de relevancia y focalización, que serían más aspectos técnicos, que eso es algo a trabajar en las bibliotecas liceales. Pero en segundo lugar, a nivel educativo, también es un ejercicio para una navegación autónoma, para que los estudiantes sean capaces de navegar a través de esos libros, de esos objetos, de esos materiales de estudio de manera autónoma, sin necesitar, ¿no?, al bibliotecario que siempre lo esté ayudando. Entonces, ¿con qué dificultades nos encontramos en nuestras bibliotecas al momento de querer ejercer esta mediación? Empiezo por lo malo para después decir lo bueno, porque así entonces se olvida más fácil. Pero bueno, tenemos dificultades como en muchos ámbitos en cuanto a la parte tecnológica, ¿no? De contar con equipos informáticos que funcionen bien o que haya una conexión adecuada en todos los centros. El espacio muchas veces se usa para otras actividades, esto supongo que también puede pasar en primaria, ¿no? Tenemos espacios destinados a algo y después son copados por otra agencia que viene y hay que prestar el espacio. Dificultades en renovación de la colección, la donación es hace años el mayor aporte de la sociedad civil a las bibliotecas. La presencia de la fotocopiadora, que esto es ambivalente, ¿no? Cuando hay fotocopiadora en algunos momentos distorsiona el funcionamiento de la biblioteca y en otros donde hay más compañeros trabajando es una generación de ingresos para comprar libros. También en la renovación de colección hay que valorar que muchas direcciones liceales invierten partidas que llegan a los liceos para comprar libros, ¿no? Y no solo aire acondicionados o televisiones, que muchas veces es como lo que se quiere comprar, se necesita y se compran muchos libros. Y también, bueno, esa falta de formación y asesoramiento en aspectos técnicos, que es algo que tenemos que seguir trabajando. Pero bien, ¿qué fortalezas tenemos? Como les decía antes, estos 307 liceos cuentan con bibliotecas o espacios de lectura adecuados,
son en un relevamiento que hice al principio del proyecto, la mayoría de las respuestas eran: tenemos lugares luminosos, lugares con buen mobiliario, hay alguna mesa medio renga, pero en general hay espacios cómodos. Los liceos se generaron con bibliotecas lindas, vamos a decir, o atractivas, la mayoría de ellos, hay de todo. Después, un buen relacionamiento con docentes y estudiantes que se fortalece con la continuidad de la mayoría de los POB. Estos POB, la mayoría tienen una antigüedad mayor a 10 años en los liceos. Después, que hay una demanda permanente de formación en distintos aspectos de mediación y promoción de la lectura. Estos bebés piden, y cuando surgen posibilidad de capacitarse en mediación, agarran viaje, vamos a decir, porque lo necesitan y después lo ponen en práctica. O sea que no es solo por el afán de tener la certificación, sino que es para después llevarlo a su trabajo práctico. Hay un relacionamiento fluido con la comunidad, y en esto se puede hacer el nexo con lo que decía Eve. Muchas veces, y esto lo reitero siempre al que me quiera escuchar, la biblioteca liceal es el acceso a los bienes culturales y al objeto libro que tiene esa comunidad, porque la biblioteca muchas veces no tiene, y muchas localidades pequeñas tienen en la biblioteca liceal el acceso a los libros, el acceso a un espacio y un tiempo de lectura que no tendrían de otra manera. Entonces eso es importante, el relacionamiento que se da con la comunidad, de que muchos exalumnos, los mismos docentes, los estudiantes de profesorado, recurren a la biblioteca liceal para estudiar. Y bueno, también que hay un tendido de redes con distintos agentes públicos y privados desde cada biblioteca que exceden a lo que puede hacer Aquisele. Aquisele puede tender nexos, pero ya las propias bibliotecas tienen una gran autonomía de experiencia, y hay muchas que ya hacen ese tendido de redes de motu propio, vamos a decir, sin necesitar apoyo. ¿Estoy bien? Cortita, redondea. Estas las posibilidades son cuestiones que ustedes seguramente, si se las ponen a pensar, y las vamos a pensar en el taller posterior, bueno, qué posibilidades hay en las bibliotecas cuando tenemos que visibilizar la colección, cuando tenemos que apelar a la creatividad de los usuarios, cuando generamos encuentro con los lectores, qué pasa con los autores, que en Uruguay es muy importante, el relacionamiento con la comunidad de autores y con la literatura nacional infantil y juvenil es como muy abierto el nexo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos aprovechar eso? Siempre hablando de trabajadores de la cultura, no aprovechándonos de su generosidad. Y bueno, esto en realidad era para plantear cómo nuestras bibliotecas están, ¿no?, cruzadas por múltiples aspectos, por la presencia de los mediadores, esos adolescentes lectores, los modelos curriculares que tienen que ver con el proyecto pedagógico del centro, y las lecturas en pantalla y en papel. Entonces, lo del modelo curricular lo pasamos, después lo van a ver en la presentación. Y me quería detener en pos del taller en esta preocupación o en este prejuicio sobre si los adolescentes leen o no leen, que nosotros decimos no leen nada, ¿no? ¿Para qué darles libros y después están con el celular todo el tiempo? Bueno, entonces plantear que, como hemos visto en las charlas de hoy temprano, hay lecturas, hay distintas formas de lectura, hay distintas formas de relacionar y socializar esas lecturas que muchas veces como mediadores quedamos afuera. Entonces hay que buscar la manera de, según mi punto de vista, de generar esos ámbitos de socialización, y que las bibliotecas deberían ser el ámbito ideal para que esa socialización de la lectura adolescente se dé, ¿no?, se enriquezca con el encuentro con otros. Entonces, por eso traigo a Martín Barbero también, cuando habla que la escuela debe convertirse en un espacio de conversación de esos saberes y narrativas que configuran las oralidades, las literalidades y las visualidades. Y la preocupación que traigo es, bueno, ¿cuánto hay de mediación cuando los únicos que hablamos somos los adultos? Y cuando les damos las palabras a los jóvenes lectores sobre qué leen, qué les gusta leer, ¿no?, por qué lo leen y con quién lo leen. Entonces, por aquí son apuntes de Luch que en realidad sirven para la charla que vamos a tener en el subgrupo, pero plantearnos eso, la hibridación que hay, la deslocalización, como planteó ella, ¿no?, cómo la escuela está quedando por fuera muchas veces del vínculo de los adolescentes con la lectura, y bueno, cómo podemos no reclamar ese lugar, pero sí enriquecerlo como para que sea valioso para ellos también dialogar sobre la literatura en las bibliotecas. Y bueno, por ahí quedó, esto ya después lo van a ver, la bibliografía, y Gracias. redondeé rápidamente. Perfecto. Gracias a las tres por las introducciones. Decirles que vamos a subir a CREA, a un curso de la escuela de verano que tenemos en CREA. Todas las presentaciones ahí van a poder acceder porque tienen
como vieron, contenido valiosísimo y muchas referencias bibliográficas que sirven para nuestra labor. Vamos a, si querés tú presentar un poco y después ellas hablan. Vale, bien, bueno. La propuesta nuestra, en realidad ya sabían cuál era, había que poner en orden cuáles eran los desafíos para la mediación a la lectura en Uruguay, de acá más. Y éramos una mesa compuesta por, creo recordar bien, 5 uruguayas, una española presente y una cordobesa. O sea que teníamos, ¿no? Y además una directora de escuela. O sea, teníamos un grupo fantástico para cuestionar todo esto y lo van a contar Beatriz y Cristina más o menos a qué conclusiones llegamos de qué cosas eran importantes para mejorar, ¿sí? Cuáles eran los desafíos en mediación a la lectura en Uruguay de acá en más. Así que les paso la palabra a ellas, que son las protagonistas. Bien, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Beatriz Moreno, soy directora de una escuela, maestra directora de una escuela Aprender. Salió también acá con lo que teníamos, lo de ProLee, porque sí, bibliotecas solidarias también está en nuestra escuela. Y teníamos acá que tenemos algunos temas que son transversales, ¿no? Son transversales. Los veíamos porque, por ejemplo, bibliotecas dinámicas, inversiones políticas, red de comunicación, inclusión comunitaria y el amor a la biblioteca y a los libros. Nosotros en un ratito salieron comentarios muy ricos de las instituciones educativas, todas referidas a leer, escribir, la oralidad, la escritura, la lectura, y muy relacionadas. Entonces, a nosotros nos llega como institución, si nos pusiéramos a contar sobre cada una lo que vivimos, es impresionante. Y sí tenemos biblioteca solidaria, sí también tenemos familias que van a la escuela a leer, sí tenemos las bibliotecas que los niños de sexto son como tutores de esas bibliotecas y también las familias que se integran, que van a las clases a leer cuentos. Hasta en un proyecto que tuvimos con un excelente equipo docente en esta institución, hasta se llegó a crear un libro artesanal y es de inicial a sexto la escuela. Entonces, las maestras de inicial, que hoy dije de primero a sexto no es que no sean creativas, sino son muy creativas, pero las de inicial tienen eso de que tienen como, le decís un libro artesanal y se prendieron, por decir criollamente, de una manera espectacular. Y también el librito viajero en formato digital. Usted teníamos ahí impecable las formas de que se encaró y que se encara para que los niños lean, escriban y motivarlos y presentarles esa diversidad que tienen cuando quieren leer y tienen quienes son guías que los pueden ayudar en eso. Bueno, mi nombre es Cristina Flores y este año y el año pasado también trabajé en la biblioteca del Liceo 38 junto con Ximena, que es mi compañera, que es por el segundo año que estamos trabajando juntos. Había una propuesta inicial la cual discutimos para ver qué priorizábamos cada una de nosotras, cómo veía, qué importancia le dábamos. El abajo es el amor a la biblioteca. Claro, entonces la propuesta inicial planteaba qué es más importante, la presencia de libros, las bibliotecas dinámicas, la formación, motivación en lectura digital, inversión en políticas públicas, la red de comunicación. Eso apareció después, ¿no? La propuesta inicial iba hasta acá, o hasta acá. Hasta ahí, hasta la acá. inversión. Ahí está. Después apareció una red de comunicación, vimos que era fundamental, del mismo modo que es importante la presencia de libros, las dinámicas en la biblioteca, que ocurran cosas que motiven a los chiquilines a participar y a hacer.
la formación de nosotros para saber hacia dónde dirigirnos, estar actualizados, la motivación en lectura digital. Bueno, todo es como que según la forma, la naturaleza de cada uno de nosotros le dábamos más importancia a una cosa o a otra. Y llegamos a la importancia en las redes de comunicación, es decir, estar enterados cuando ocurren cosas. Por ejemplo, se habló de la donación de libros que hizo Lockhart hace poco, de libros de Voces Anónimas, que nosotros nos enteramos, pero las compañeras que estaban en el grupo no. Solo había que ir a buscarlos a la imprenta. Nosotros nos donaron 80 libros, ¿verdad? Una cantidad importante, considerando que a los chiquilines les interesa un montón todo este tipo de lectura. Después la inclusión comunitaria, eso me llamó mucho la atención, la propuesta de la participante de Córdoba. Bueno, ella nos decía cómo lograron motivar a las familias a ir y participar y estar re por dentro. Nosotros tuvimos un intento a principio de año con la figura esta que inventamos del delegado de biblioteca, que en un momento funcionó, pero a veces no sabemos cómo continuar, que tenga continuidad todo eso, que aparece con mucha pasión y después como que se desinfla, ¿no? Y a ellos les fue bárbaro con esto de la inclusión comunitaria. Hacer bibliotecas familiares, eso planteó, ¿verdad? Sí. Sí, una cosa muy... la experiencia con... Sí. No sé dónde está la compañera, pero en la familia, en la comunidad, tenían a 2 familias donde eran sordas. Y entonces ahí, ¿qué hicieron? El grupo docente se dividieron párrafos del texto y cada uno se lo aprendió con el lenguaje de señas para poder incluir a esas familias. La verdad que eso fue una experiencia maravillosa. Inclusión comunitaria, sí. Vamos cerrando. Bueno, en realidad, para redondear solamente, por eso pusieron acá, después de una discusión larga, transversales, porque lo primero que decíamos es que tiene que haber una necesidad social de esos espacios de biblioteca y de la lectura como experiencia social, como hemos hablado todos desde la mediación. Que una vez eso se da, y obviamente hay unas inversiones públicas, de hecho la compañera de Córdoba nos hablaba de la inversión que hay desde el gobierno central y desde las intendencias en la propia Córdoba, cuando tenemos eso, esa inversión y esa necesidad social, todo lo demás surge. Y las bibliotecas son dinámicas porque las encabeza gente que está formada y tenemos presupuesto para invertir en libros y por lo tanto se renuevan esas bibliotecas y hay una comunicación que hace que todos sepamos de todo y etcétera, etcétera. General. Perfecto. Bueno, cuando tengamos todo eso, la mediación estará en su mejor momento, en su mejor estado. Te paso la Muchísimas palabra. gracias. Eleonora. Y vamos a pasar Sandra y algún representante del grupo. Muchas gracias a las 3. Sandra y alguna representante de tu equipo nos va a compartir. ¿Pueden sentar por acá? María José. Bien. Bueno, en principio les voy a contar cómo fue que pensamos el taller. Nosotros propusimos la lectura de un cuento de Mario Lebrero para poder generar luego la conversación sobre lo que se leyó, ¿verdad? Y reflexionar a partir de esa conversación en qué aportaba el ser intercambio a la comprensión de lo leído. Bueno, surgieron cosas muy interesantes. La compañera de Córdoba contaba su experiencia y sus vivencias sobre la lectura mediada. Ellas comentaban que les interesa, o en Córdoba están trabajando, si me equivoco me corregís, están trabajando sobre la lectura a través de las disciplinas. Bueno, nos comentaba cómo en el modelo cordobés la lectura mediada tenía una dinámica. Y me gustaría que María José, si puede comentar un poquito lo trabajado. Bueno, terminamos hablando en realidad sobre la clase de literatura. No sé si era el objetivo inicial de la consigna, pero igual estuvo, es cierto que la televisión engorda.
No sé si era el objetivo inicial de la consigna, pero no importa, estuvo súper rico. Y bueno, y un poco llegamos a la conclusión de que leer y escribir tiene sus particularidades según cada disciplina, ¿no? Y que en realidad estamos leyendo y escribiendo permanentemente, y que no hay una sola forma de trabajar el texto literario y de recibir el texto literario, por suerte. Y yo capaz que cierro un poquito contando cuál fue la idea inicial del equipo de ProLee cuando preparó el taller. En realidad nosotros queríamos poner a los compañeros del taller en situación de participar de lo que se denomina una escena de lectura, lo que Rubén Cucuza conceptualiza como escena de lectura, quiénes son los actores, cuáles son los objetos culturales o materiales en torno a los cuales se media la lectura, quién lee cuando estamos en una situación de lectura, dónde y cuándo se produce la escena, y después llegar a reflexionar sobre la importancia de la mediación de lectura como la generadora de las condiciones para que se dé el encuentro entre el libro, el lector y la práctica, y ese lector se apropie de una práctica que de primera mano no pertenece a su ámbito o a su experiencia vital, pero sí puede incorporar de la mano de un lector ya más formado que va guiando esa experiencia de formación. Cuando pensamos el taller, entonces, pensamos algunas preguntas de lo que el dispositivo didáctico que Aidan Chambers denomina DIME, y combinado con lo que nos plantea Munita de generar una lectura literaria que no solo se desarrolle en torno al texto literario, sino que se desarrolle a partir de lo que él denomina una modalidad literaria. Poder pensar para conversar y construir el significado de forma colectiva en una situación de mediación, algunas preguntas de implicancia del lector, qué pensaste, qué te hizo pensar, qué valoración haces del texto, con qué otra situación tú podés vincular lo que leímos o este texto que leímos, y algunas preguntas que hagan que ese lector se distancie y objetivice de alguna manera esa situación de lectura. Entonces, promover la lectura mediada sería combinar esa conversación que en algunos momentos plantea cercanía y en algunos momentos plantea objetivación. Habíamos pensado cerrar el taller hablando de las condiciones didácticas que los docentes tenemos que cuidar cuando estamos frente a una situación de lectura mediada. Una muy importante era la planificación y el conocimiento de los textos que vamos a llevar a clase y vamos a leer con nuestros estudiantes. Y la segunda gran condición didáctica es pensar que la mediación, para tener algún efecto y para realmente ser un aporte en la formación del lector, debe ser una actividad sostenida, una dinámica sostenida a lo largo del tiempo que vaya construyendo un camino de profundización en las interpretaciones que se van elaborando de manera colectiva. Y bueno, algunas cosas no las pudimos hacer, pero esa fue nuestra intención en el grupo. Bien, Gaby, dejar claro que el texto literario tiene valor porque, bueno, es una manifestación cultural que tiene su impronta, pero que también en la clase tiene que haber lugar para todos los textos, ¿verdad? Y para leer las disciplinas y conversar sobre lo que se lee es como un recurso fundamental para esa construcción de sentido, más allá del texto que sea. Esa fue un poco la intención que tuvimos en el planteamiento del taller. Bueno, les agradezco a las tres porque hicieron una excelente síntesis muy depurada de todo lo conceptual que trabajaron. Sé que hoy hablaba Magro de la escuela acelerada, esto es la tertulia acelerada, porque esto está para hacer todo un congreso y 2 horas o 1 hora y media es muy poco tiempo, pero bueno, vamos a las compañeras que trabajaron con Jimena, si pueden venir así seguimos conversando, vemos lo que ellos trabajaron, porque el aceleramiento tiene una razón de ser y es que después tenemos otro evento más aparte y tenemos conexión con una persona que está en el exterior y bueno, cuestiones técnicas. Siéntense nomás y no sé quién va a tomar la palabra. ¿O vos querés contar, Jimena? Y después hablan ellos. Bueno, mi preocupación, como les dije al final de la presentación, era cómo esa socialización de las lecturas en los jóvenes muchas veces corre por fuera de nuestras escuelas y bibliotecas y cómo poder generar espacios y tiempos en las bibliotecas para que ellos
sientan que están libres en ese espacio. Es un espacio que los habilita a socializar esas lecturas. Entonces yo les preguntaba eso a las compañeras y bueno, salió esto. Buenas tardes, ¿cómo les va? Después de una larga charla entre la virtualidad y la presencialidad, llegamos a la conclusión de que podría ser de las dos maneras para que los estudiantes puedan compartir y tener un encuentro con los otros a partir de la lectura de una variedad de libros, no solamente y en base también a veces a los intereses que tengan ellos, depende de sus experiencias, para lograr la motivación y el interés de ellos. Yo digo niños y bueno, son jóvenes, en realidad es secundario, yo soy de nivel inicial, por eso lo quiero aclarar, que yo digo niños por eso, para lograr la motivación. Y que a partir de la virtualidad, que no nos podemos escapar de ese mundo en el que ellos ya son de esa generación, entonces poder hacerlo de esa manera también, socializar a partir de esa manera. Compañera, tenés ahí. Hola, sí, buenas. En realidad me parece como súper importante como partir desde dónde vino todo esto, porque queda como muy descolgado, es una pregunta que sí partió, pero en realidad como que nos pusimos como muy autocríticos en ver sobre la experiencia de cada uno, ¿no? Que era como un grupito variado, precioso, donde había como una interacción entre inicial, había primaria, había secundaria, y que eso fuera rico, ¿no? Y partir de las experiencias personales nuestras, ¿no? Que nosotros hemos visto como exitosas, y ahí llevarlo a esto, a de cómo la importancia de socializar en las lecturas de los jóvenes y niños y niñas. ¿Sí? Entonces, como pusimos una serie de pautas que nos parecieron importantes para despertar ese gusto por la lectura, para mediar sanamente. Así que, bueno, eso que decía la compañera. Este es uno. ¿Cómo? Este es el primer punto. Sí, ese es el que... Sí. En realidad, nosotros decíamos que era muy importante que para que les interese leer, que haya libertad para leer, ¿no? Que en realidad que esos libros sean variados, que es lo que decía la compañera, y que tengan la posibilidad de decir, no me gusta este libro, no me gusta, o sea, puedo elegir entre estos libros, pero este libro no me gusta, y como yo adulto puedo dejar de leer el libro porque no me gusta, el adolescente, el niño, la niña, también puede, ¿no? Eso de decir, no me gusta el libro, lo puedo dejar. ¿Ah? Que nos parecía como que era importante, y que tampoco eso estuviera atado como una evaluación, de decir, siempre leer para que después me hagan preguntas, o siempre leer para que después haya como trino, el tema de leer por leer sin después eso, de decirles sin pedirles nada, ¿no? Que estaría bueno que haya como espacios de eso, que los vemos poco. Hablando de los espacios, decíamos y veíamos y traíamos como experiencias personales, eso de decir de qué espacios tenemos, ¿no? Tanto en primaria o en secundaria, acá en Uruguay, qué espacios tenemos, y si esos espacios que tenemos de bibliotecas invitan a leer, que nos parecía como que era súper importante, que en realidad muchas veces esos espacios físicos, sí, que muchas veces son espacios compartidos, y que esos espacios, son lindos espacios para decir, ay, qué lindo, el niño o la niña va a tener ganas de venir acá a sentarse y elegir un libro y leer. Entonces, obviamente que no depende de nosotros eso, pero bueno, estaría bueno. Eso, que ellos puedan expresarse. Que tanto como decíamos hoy, con esto de qué libro leer y con tener la posibilidad de dejarlo, que ellos puedan expresarse sobre el libro y sobre lo que leen, que venían por ese lado, ¿no? Sigo. El efecto contagio que se provoca cuando un niño o una persona puede compartir de la lectura que hizo del texto y que puede contagiar a los demás. Entonces eso hablábamos del efecto contagio, de permitirles, porque también venía de que ellos puedan expresarse y de no solo quizás o no preguntarle nada, o quizás que tengan la libertad de expresar más allá de las preguntas que se les pueda hacer. ¿Sí? Entonces por ahí quizás desde ese lugar motivar a los demás e invitar a realizar la lectura de ese libro. Sumar el juego y la creatividad. Eso, nada más. Como
muchas veces el juego permite habilitar espacios de expresión y eso sin estar consignadas por una evaluación académica después, ¿no? Que la creatividad los haga libres y que permita dialogar con otros. Cerramos por aquí. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todas. Gracias. Perdonen la premura de los tiempos, pero fue sumamente rico y lo que queda claro es que siempre decimos que hay como una crisis de la lectura y hay mucha preocupación, pero claramente hay muchísimos escenarios, como bien se habló, muchísima actividad y muchas acciones y creo que estamos juntos y está lo ideal, así como hoy estuvimos todos los actores juntos dialogando, sería como continuar esta sinergia para ir juntos haciendo, ¿no? Seguir trabajando en estas políticas, aunado con todo lo que hacemos también desde Ceibal y desde la mediación de la lectura, desde todo lo que tiene que ver con la tecnología. Así que, bueno, seguimos, continuamos y ahora vamos a pasar a una charla, conversatorio con Richard Culata, que va a hablar de aspectos de la ciudadanía digital, que también tienen que ver muchísimo con todo lo que hemos estado hablando, ¿no? La construcción de lectores y la construcción del ciudadano a partir de la lectura. Pero Richard se va a centrar en la ciudadanía digital y vamos a una breve pausa y después seguimos con esa conversación.